¿Alguna vez sentiste que Dios se había olvidado de ti? Que oraste, clamaste, esperaste y nada pasó, que hiciste todo lo posible, te mantuviste fiel, pero el silencio del cielo fue la única respuesta. ¿Y si te dijera que justo en esos momentos de silencio aparente, Dios estaba preparando tu mayor bendición? ¿Y si te dijera que hay un momento exacto, divinamente calculado, en el que Dios irrumpirá en tu historia, cuando menos lo esperes, y lo cambiará todo? Un momento que no está marcado en tu calendario, pero sí en el cielo. Un instante en el que lo invisible se hace visible y lo que parecía muerto resucita, porque aunque tú no lo veas, Dios ya está obrando, y lo hace en el más profundo secreto. A lo largo de este video vas a descubrir algo que muy pocos saben. Hay un principio espiritual escondido en la forma en que Dios actúa con su pueblo. Es un secreto que ha estado presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Un patrón divino que revela que Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Él actúa en el kairos, en el tiempo perfecto, y cuando lo hace, te sorprende. Hoy no estás aquí por casualidad. Hay algo que el Espíritu Santo quiere revelarte, una verdad que puede liberar tu mente de la ansiedad, de la frustración, del agotamiento espiritual, porque muchos están a punto de rendirse justo antes del milagro. Están dejando de creer justo cuando el cielo está a punto de abrirse. Este video es una parada divina en tu camino. Una pausa que puede marcar un antes y un después en tu vida, y eso no lo digo yo. Lo sentirás tú mismo mientras escuchas lo que está por venir. Quiero que pienses por un momento. ¿Qué pasaría si lo que estás esperando, Dios ya lo estuviera formando en secreto? ¿Qué pasaría si la respuesta que tanto buscas está detrás de la próxima prueba? ¿Y si el dolor que ahora vives es parte de una estrategia celestial para posicionarte donde nunca imaginaste? Hay algo que está siendo gestado en el cielo y te pertenece. Prepárate porque en los próximos minutos no solo vas a estudiar la Biblia, vas a descubrir cómo Dios actúa detrás del telón de tu vida. Vas a aprender que no necesitas entender todos los por qué, porque el para qué de Dios es mayor. Exploraremos pasajes y momentos bíblicos donde Dios sorprendió a sus hijos cuando menos lo esperaban. Y vas a ver cómo esas historias están reflejando la tuya hoy. Te prometo que si te quedas hasta el final, algo en ti se encenderá. Tal vez una paz que no sentías hace tiempo. Tal vez una certeza interior que te hará llorar de alivio. Pero lo que sí puedo asegurarte es que Dios quiere hablarte, y hoy lo hará. Antes de comenzar con el estudio, quiero invitarte a comentar aquí abajo la frase paz en Cristo. Esa pequeña acción es más grande de lo que imaginas. Es una declaración pública de tu fe, un acto espiritual que confirma tu compromiso con esta palabra. Y al hacerlo, no solo te estás conectando tú, sino que estás ayudando a que este mensaje alcance a otras almas sedientas, porque YouTube mostrará este video a más personas. Estarás siendo un misionero digital. Dale me gusta ahora mismo, porque así estás participando activamente en la expansión del reino. Y si ya lo hiciste, te felicito. Eres parte de esta comunidad que cada día crece en fe y en amor. Personas como tú hacen que esta misión tenga sentido. Y si aún no estás suscrito, te animo a hacerlo. Este canal es el refugio espiritual de muchos que no tienen una iglesia cerca. Es un espacio de encuentro, de fe, de revelación, y necesitamos que cada creyente que llega se quede, crezca y comparta. Comparte este video con alguien que esté esperando una señal de Dios. Tal vez tú seas el instrumento que Dios quiere usar hoy. Y recuerda que la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave que estás necesitando para desbloquear una nueva etapa en tu vida. Así que respira profundo, abre tu corazón y tu mente
porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu vida para siempre. Vamos a comenzar. Número 1. El silencio de Dios no es ausencia. Hay momentos en la vida donde lo único que escuchamos es silencio. Una oración que no recibe respuesta. Un ayuno que parece no mover nada. Una lágrima que se seca sin consuelo. Y es en esos momentos donde muchos sienten que Dios los ha abandonado. Pero lo que la mayoría no sabe es que el silencio de Dios no es señal de su ausencia, sino muchas veces la prueba más pura de su presencia activa. Cuando Dios calla, no es porque se ha ido, es porque está trabajando en lo invisible. Como un gran artista que antes de mostrar su obra maestra necesita tiempo, silencio y soledad para crear. Así también Dios, en los días donde tú no ves nada, está componiendo los acordes de tu próxima canción de victoria. Él no necesita anunciar lo que ya decretó en lo alto, porque lo que Él prometió no lo va a gritar, lo va a cumplir. Los grandes movimientos del cielo no siempre llegan con ruido. A veces llegan con un susurro. A veces no llegan con palabras, sino con hechos que se revelan justo cuando menos los esperas. El pueblo de Israel caminó 400 años en esclavitud antes de que Dios levantara a Moisés. 4 siglos de silencio, pero no de olvido. Durante ese tiempo, Dios estaba preparando un libertador, formando un plan y moviendo piezas. Y lo mismo hace contigo. ¿Cuántas veces creíste que Dios no estaba contigo simplemente porque no sentías nada? Pero es que la fe no depende de sensaciones ni de emociones. La fe es la certeza de lo que no se ve. Es cuando decides creer que aunque el cielo esté mudo, tu clamor no fue ignorado, que aunque tus ojos no vean, el corazón de Dios sí está atento. Muchas veces ese silencio es una herramienta divina para fortalecer tu carácter, porque si todo llegara rápido, jamás aprenderías a confiar. Si todo fuera inmediato, nunca aprenderías a esperar con humildad. Y si Dios respondiera siempre a la primera, nunca conocerías lo que es caminar por fe y no por vista. Piensa por un momento en la semilla bajo tierra. No hace ruido, no se ve. Nadie aplaude su crecimiento, pero está viva, está rompiendo su cáscara, buscando luz, estirando sus raíces. Así también está tu fe, creciendo en el silencio, en la oscuridad, en lo profundo. Y llegará el día en que esa fe dará fruto. Pero primero necesita silencio. En la neurociencia, el silencio también tiene poder. Estudios demuestran que los momentos de silencio profundo activan zonas del cerebro relacionadas con la creatividad, la claridad emocional y la renovación interior. Dios, que diseñó tu mente, sabe que el silencio también te sana, que cuando se apagan las voces del mundo, tu espíritu se afina para oír la voz que verdaderamente importa. Dios no es como los humanos que hablan para llenar vacíos. Él habla para transformar realidades, y cuando guarda silencio es porque está trabajando algo mayor de lo que podrías comprender ahora. Él no improvisa, no está pensando qué hacer contigo. Ya lo sabe, ya lo diseñó, y lo está ejecutando paso a paso mientras tú esperas. Así como un padre que observa a su hijo caminar solo por primera vez sin intervenir, aunque esté listo para atraparlo si cae, Dios también observa tus pasos, confiando en lo que ya puso dentro de ti. No te dejó, solo está permitiendo que crezcas. ¿Y si el silencio que estás viviendo no es castigo, sino confianza divina? Dios sabe lo que ha sembrado en ti, y Él jamás invierte en terreno infértil. Si sembró promesas, cosecharás bendiciones, pero los frutos no llegan antes de tiempo. Primero la tierra debe ser trabajada, y en ese proceso puede haber silencio. Por eso, en vez de temer al silencio de Dios, abrázalo. Escucha con el alma, observa lo que no veías. Pregúntate,
¿Qué quiere enseñarme el Señor en este tiempo donde no escucho su voz? Porque, querido oyente, el silencio no es el fin de tu historia, es el preludio. Es ese momento justo antes del milagro, donde el cielo se alista para irrumpir con poder. Y justo cuando crees que no queda nada, es cuando Dios aparece. Número 2. Lo que esperas no es lo que Dios prepara. Muchos oran con una idea clara en su mente. Visualizan la solución, sueñan con un desenlace, incluso detallan cada paso en sus oraciones. Pero Dios no se limita a tus ideas. Él no está atado a tus planes. Porque aunque lo que tú esperas puede ser bueno, lo que Dios prepara siempre es mejor. Hay un abismo entre nuestras expectativas y la sabiduría divina. Nosotros pedimos soluciones inmediatas, salidas rápidas, respuestas simples. Pero Dios, que ve el principio y el final, prepara caminos que a veces contradicen la lógica humana. Y es ahí, justo en ese punto, donde suele surgir la frustración espiritual. ¿Por qué no pasó como lo imaginé? ¿Por qué no se abrió la puerta que tanto pedí? ¿Por qué Dios no respondió de la manera que yo necesitaba? La verdad es que muchas veces Dios cierra lo que tú estás desesperado por abrir, porque lo que hay detrás no es para ti. Él no quiere darte algo que parece bendición, pero a largo plazo traerá ruina, y es ahí donde tu fe es probada. No solo para creer en lo que esperas, sino para confiar incluso cuando Dios dice no, o espera a lo que tú pensabas que era lo correcto. Hay una historia en la Biblia que lo ilustra con una belleza divina. El profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel. Al ver a Eliab, el mayor de los hijos de Isaí, fuerte y con apariencia de líder, pensó, este debe ser el elegido. Pero Dios le respondió algo poderoso, no mires su apariencia, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel esperaba a Eliab, pero Dios había preparado a David. Lo que tú esperas puede estar basado en lo visible. Lo que Dios prepara nace desde lo eterno. Él no solo ve tu hoy, ve tu mañana, tu próxima década y tu eternidad. Por eso, a veces interrumpe tus planes con su voluntad, porque lo que ha preparado tiene raíces más profundas que tu imaginación. ¿Te ha pasado que años después miras atrás y agradeces a Dios por no haberte dado lo que pediste? Porque si hubieras recibido esa relación, ese trabajo, ese camino, hoy estarías destruido. A veces, los no de Dios son las mayores muestras de amor. También en la ciencia podemos ver esta dinámica. Un estudio de la Universidad de Harvard descubrió que el cerebro humano, cuando proyecta expectativas, tiende a idealizar resultados que rara vez se cumplen tal como los imaginamos. Esa brecha de expectativa puede generar ansiedad y decepción. Pero cuando somos capaces de soltar el control y abrirnos a lo inesperado, el nivel de bienestar emocional aumenta notablemente. ¿Sabes qué significa eso? Que incluso tu cerebro funciona mejor cuando sueltas tus ideas fijas y dejas que lo nuevo llegue. Y si eso es cierto a nivel natural, cuanto más a nivel espiritual. Dios no necesita tus instrucciones, solo tu confianza. Cuando Jesús llegó a casa de Marta y María después de la muerte de Lázaro, ellas le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En su mente el milagro tenía que suceder antes de la muerte, pero Jesús tenía algo mucho más profundo preparado. No quería solo sanar, quería resucitar. Ellas esperaban vida, pero solo dentro de los límites del tiempo humano. Dios preparó algo que rompía esos límites. Así sucede contigo. Estás esperando que Dios repare algo y Él quiere reemplazarlo por algo nuevo. Estás pidiendo que sane una herida y Él quiere darte una historia que ni siquiera pensaste vivir. Estás orando por la restauración de una puerta y Él está diseñando un palacio entero.
¿Y si lo que estás esperando es solo una sombra de lo que Dios realmente está construyendo? Muchas veces nos aferramos a lo que conocemos por miedo a perder el control. Pero para que Dios sorprenda, primero necesitas soltar tus ideas rígidas y confiar en su creatividad divina. No limites al Creador con tu plan. Hoy es un buen día para hacer un acto de fe radical. Soltar tus expectativas y decir, Señor, dame lo que has preparado para mí, aunque no sea lo que yo esperaba. Porque en ese acto de entrega se abren los cielos y comienza el verdadero milagro. Número 3. La espera forma tu carácter. Esperar no es simplemente pasar el tiempo, es permitir que el tiempo te transforme. Cuando Dios permite una temporada de espera en tu vida, no lo hace por crueldad ni por descuido, lo hace por amor. Porque Él sabe que hay cosas que solo crecen en el silencio y hay fortalezas que solo nacen cuando todo parece quieto. La espera no es castigo, es taller divino. Dios no trabaja con prisa, Él no responde al ritmo de nuestra ansiedad, Él moldea el carácter como el alfarero da forma al barro, con presión, con agua, con manos firmes y con paciencia. Y en cada momento de aparente estancamiento hay una lección que el cielo quiere sembrar en ti. En la Biblia, Abraham tuvo que esperar 25 años para ver nacer a Isaac. José pasó 13 años entre esclavitud y prisión antes de gobernar Egipto. Moisés vivió 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. Y Jesús mismo pasó 30 años en anonimato antes de manifestar su gloria. ¿Te das cuenta? La espera no detuvo su propósito, lo maduró. En esos años de espera no hubo cámaras ni aplausos, solo procesos, solo días largos, preguntas sin respuesta, noches de duda, lágrimas solitarias. Pero también hubo transformación interior, porque antes de darte la tierra prometida, Dios se asegura de que tengas el corazón correcto para habitarla. Y si hoy estás en una etapa donde más que recibir algo, necesitas convertirte en alguien. Quizás anhelas el cumplimiento de una promesa, pero aún hay heridas que deben ser sanadas, orgullos que deben morir, miedos que deben ser vencidos. Y Dios, en su misericordia, no quiere entregarte una bendición que no puedas sostener. La espera es el gimnasio del alma. Cada día que no ves resultados, tu fe se fortalece. Cada oración sin respuesta, tu humildad se profundiza. Cada vez que eliges confiar sin entender, tu carácter se afina como el oro en el fuego. Y es ahí donde se forman los verdaderos guerreros del reino. La ciencia también respalda esto. Estudios en psicología muestran que las personas que desarrollan tolerancia a la frustración y capacidad de postergar la gratificación tienden a tener una vida emocional más equilibrada, relaciones más saludables y decisiones más sabias. Esperar no es pasividad, es sabiduría, es dominio propio, es madurez. Pero no es fácil, lo sé. La espera duele. Duele porque nos confronta con nuestras impaciencias, con nuestro deseo de controlarlo todo. Duele porque nos hace sentir pequeños, vulnerables, expuestos. Pero también es ahí donde más íntimamente puedes conocer a Dios. En la cueva del silencio, Él susurra verdades que no podrías escuchar en medio del ruido. En el desierto de la espera, Él se revela como tu provisión diaria, como el agua que brota de la roca, como el maná que cae en lo escondido. La espera revela lo que realmente hay en ti, y lo que hay en ti es lo que sostiene lo que Dios quiere darte. ¿Estás dispuesto a ser procesado antes de ser promovido? Muchos quieren el fruto, pero pocos están dispuestos a cuidar la raíz. Y el árbol que crece rápido sin fundamento cae con el primer viento. Dios no quiere que tu bendición te destruya, por eso se toma el tiempo de hacer de ti un hombre o una mujer que pueda sostener el peso de su gloria. Hoy, si estás esperando, no estás perdiendo el tiempo. Estás siendo formado, estás siendo cincelado por las manos del Padre.
Él no te ha olvidado, te está preparando. Y cuando su obra en ti esté lista, lo que vendrá será más grande de lo que imaginabas. Así como el barro no le dice al alfarero, apresúrate, tú tampoco necesitas decirle a Dios ya. Solo di, Señor, hazme como tú quieres, a tu ritmo, a tu manera. Y entonces el milagro llegará, no solo como respuesta, sino como consecuencia de quien te has convertido mientras esperabas. Número 4. Un día común puede ser el día del milagro. La mayoría de los milagros no comienzan con trompetas ni con luces del cielo. Comienzan en un día cualquiera, un día sin expectativas, sin señales evidentes, sin atmósfera de gloria. Un día de esos que parecen repetirse sin sentido, pero es en esos días precisamente donde Dios decide manifestarse. El cielo no necesita anunciarse para irrumpir en la tierra, solo necesita tu disposición. La Biblia está llena de historias donde lo sobrenatural llegó sin previo aviso. Cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas en el desierto, pensaba que sería solo otro día caluroso y solitario. Pero fue justo ahí donde la zarza ardió y Dios lo llamó. María estaba en casa, probablemente realizando tareas cotidianas, cuando el ángel Gabriel entró con una noticia que cambiaría la historia de la humanidad. Pedro estaba lavando sus redes después de una noche sin pescar nada, y en ese momento de frustración, Jesús se subió a su barca. Un día normal, un momento inesperado, una vida transformada. ¿Y si hoy, sin que lo sepas, es uno de esos días? Dios no necesita tu calendario para actuar. Él no depende de eventos especiales para hacer lo imposible. De hecho, muchas veces decide aparecer en lo común para recordarte que lo extraordinario no está lejos, solo está escondido en lo cotidiano. Lo que hoy llamas rutina puede ser el escenario que Dios ha preparado para revelarte algo profundo. Porque mientras tú haces lo de siempre, Él está orquestando lo eterno. Él sabe dónde encontrarte. No importa si estás en tu casa, en tu trabajo, caminando solo o rodeado de gente. Dios te sorprende cuando tu corazón está en posición de fe, no cuando el ambiente parece propicio. En neurociencia hay un concepto llamado efecto sorpresa. El cerebro humano reacciona con mayor intensidad cuando algo inesperado interrumpe la rutina. Esa reacción abre canales de memoria emocional más profundos. Traducido a lo espiritual, podríamos decir que Dios usa lo inesperado para marcarte de manera inolvidable. Y por eso, muchas veces no te avisa, solo actúa. La clave está en no despreciar los días pequeños, en no subestimar lo que parece insignificante, porque para Dios ningún detalle es menor. Y cada día que vives puede ser el lienzo donde Él decida pintar algo eterno. Piensa en esto. El mismo sol que alumbra los días más grises también calienta el momento del milagro. La diferencia no está en el cielo, sino en tu expectativa. Estás caminando cada día como si pudiera ser el día de tu encuentro con lo divino. Cuando vives así, nada es monótono, porque detrás de cada esquina puede estar la voz que te llama, el abrazo que necesitabas, la respuesta que esperaste. Y aun si no ocurre hoy, tu corazón se mantiene encendido, en alerta espiritual, alineado con el ritmo del cielo. Muchos creyentes han dejado de esperar porque piensan que el tiempo de Dios es solo en eventos especiales, en un culto ungido, en una vigilia poderosa, en un retiro espiritual. Pero la mayoría de las sorpresas de Dios no llegan con aplausos. Llegan en medio del cansancio, del desánimo, de la rutina, porque cuando menos lo esperas, Él te encuentra. Jesús no sanó a la mujer del flujo de sangre en una reunión. Lo hizo en medio de una multitud apretujada, mientras caminaba a otro lugar. Ella no tenía cita, no tenía turno, pero tenía fe. Y eso fue suficiente para que un día ordinario se convirtiera en el día de su sanidad.
Hoy, mientras escuchas estas palabras, podrías estar viviendo uno de esos días. No lo sabrás hasta que decidas creer. Creer que Dios puede entrar en tu rutina y romperla con su poder. Que no necesitas estar en el lugar perfecto, ni sentir algo especial, ni ver una señal en el cielo. Solo necesitas tener el corazón despierto, despierto a la posibilidad de lo sobrenatural, porque así es Dios, te sorprende cuando menos lo esperas y transforma lo común en eterno. Número 5. Bendiciones que llegan sin aviso. A veces, justo cuando crees que todo está detenido, el cielo te entrega algo que ni siquiera pediste. Hay bendiciones que llegan sin anuncio, sin lógica, sin previo aviso. Y no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque Dios es así, sorprende con amor, bendice por gracia y da más allá de lo que pedimos o entendemos. Hay momentos en la vida espiritual donde, de pronto, todo se alinea, donde las puertas que parecían cerradas por años se abren sin que las hayas tocado, donde personas que jamás pensaste que te ayudarían aparecen con la respuesta, donde lo que te quitó el sueño durante tanto tiempo se resuelve en un solo instante. Eso no es suerte. Eso no es coincidencia. Eso es Dios en acción. Cuando tu corazón se alinea con su voluntad, el cielo trabaja aunque tú no te des cuenta. Y es ahí, en ese momento donde ya no estás buscando con desesperación, donde ya dejaste de forzar las cosas, donde renunciaste al control, que Dios actúa con poder, porque tu fe finalmente ha dejado espacio para que Él sea Dios y no un asistente de tus planes. Hay un principio espiritual que no siempre se enseña. La bendición más grande no siempre llega cuando oras fuerte, sino cuando confías profundamente. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Ruth. Ella no oró por un Boaz, no pidió un redentor, solo fue fiel en lo poco. Decidió acompañar a Noemí, aun cuando eso significaba pobreza e incertidumbre. Se alistó para trabajar en campos ajenos, con humildad. Y justo cuando no esperaba nada más que sobrevivir, Dios estaba escribiendo una historia de restauración, linaje y honra. Lo que ella jamás imaginó fue lo que Dios le entregó. Y si Dios ya está moviendo personas y recursos a tu favor, sin que tú lo sepas, en el reino no todo se consigue luchando. Algunas cosas simplemente te alcanzan cuando tu corazón está en la posición correcta. No porque las merezcas, sino porque Dios quiere darte un regalo, porque Él es Padre. Y los padres aman sorprender a sus hijos. Incluso desde la perspectiva científica, el cerebro humano responde con un pico de dopamina más alto cuando recibe recompensas inesperadas. Eso significa que el gozo es más profundo cuando algo bueno llega sin ser anticipado. Y Dios, que conoce tu diseño, usa eso para tocarte, para abrazarte, para recordarte que Él no es predecible, pero sí fiel. Muchos viven esperando que Dios les responda de una manera específica. Pero Dios a menudo irrumpe por caminos impensados. Lo que tú creías cerrado, Él lo abre desde otra dirección. Lo que tú diste por perdido, Él lo restaura con belleza. Y lo que tú ya habías dejado en el olvido, Él lo trae de vuelta, pero multiplicado. ¿Has notado que las mayores respuestas de tu vida no llegaron cuando insististe, sino cuando soltaste? Eso es porque hay una diferencia entre forzar y fluir. Cuando fuerzas, operas en tu fuerza. Cuando fluyes, operas en su paz. Y en ese estado de confianza, tu alma se vuelve fértil para recibir lo que Dios tenía preparado desde el principio. La historia de Zacarías e Isabel es otro ejemplo. Ellos oraron por un hijo por años, hasta que dejaron de orar. Pensaron que ya era tarde, pero Dios, en su soberanía, decidió sorprenderlos cuando menos lo esperaban, y no les dio cualquier hijo. Les dio a Juan el Bautista, el profeta que prepararía el camino para el Mesías.
una bendición sin aviso, pero con propósito eterno. Por eso, no subestimes los días donde parece que nada pasa, porque en el reino el silencio no significa inactividad. Dios está obrando donde tus ojos no pueden ver. Él está preparando conexiones, momentos, encuentros y milagros que llegarán cuando tu corazón esté rendido, no ansioso. Hoy quiero decirte algo con profunda convicción espiritual. Tus oraciones no cayeron al suelo. Están vivas en el cielo. Están en los planes de Dios. Pero Él las responderá como quiera, cuando quiera, y mejor de lo que tú pensaste. Camina en paz. Sirve en lo pequeño. Sé fiel aunque nadie mire, porque mientras tú simplemente vives tu día, el cielo puede estar a segundos de sorprenderte con una bendición que cambiará tu historia. Número 6. Todo llega a su tiempo, no al tuyo. Nada en el reino de Dios ocurre fuera de su tiempo perfecto. No es a tu ritmo, ni al mío. Es al ritmo de aquel que conoce cada segundo de tu existencia, cada fibra de tu alma, cada lágrima que has derramado. Él no improvisa, no olvida, no posterga sin razón. Si aún no ha llegado lo que esperas, es porque todavía no es el momento exacto en el cielo. A veces nos frustramos con Dios porque creemos que está retrasado. Lo medimos con nuestros relojes, con nuestras urgencias, con nuestros miedos. Pero Dios no trabaja en cronos, el tiempo humano. Él trabaja en kairos, el tiempo divino. Ese instante preciso donde todo se alinea y el propósito se cumple sin margen de error. Dios no se adelanta, no se atrasa. Él llega cuando tiene que llegar. En la historia de Lázaro, sus hermanas enviaron a buscar a Jesús antes de que él muriera. Esperaban una sanidad, pero Jesús decidió quedarse 2 días más donde estaba. No fue por desinterés. Fue porque el milagro que iba a realizar necesitaba desarrollarse en un escenario donde la muerte ya fuera definitiva, para entonces demostrar que Él era la resurrección y la vida. Lo que parecía un retraso era en realidad la preparación de un milagro mayor. Y si lo que tú llamas demora, Dios lo llama preparación, mientras tú esperas, Él trabaja. Mientras tú te impacientas, Él organiza. Y cuando todo esté listo, cuando tu corazón, tu entorno y hasta las personas clave estén en posición, entonces lo que esperas llegará con poder, sin obstáculos, sin resistencia. En la naturaleza, cada fruto tiene su estación. Por más que lo riegues o lo expongas al sol, no madurará antes de tiempo. Si lo cortas demasiado pronto, es ácido. Si lo dejas más de la cuenta, se pudre. Pero cuando lo recoges en el momento exacto, su sabor es perfecto. Así también son las bendiciones de Dios. Si las recibes antes, no las puedes sostener. Si te desesperas y las fuerzas se convierten en peso, no en regalo. Pero cuando llegan a su tiempo, te llenan, te fortalecen y te lanzan a un nuevo nivel. La ciencia confirma que el ser humano no está preparado emocionalmente para asumir ciertas cargas antes de desarrollar la madurez necesaria. Por eso, las personas que alcanzan el éxito sin formación interna suelen caer en ciclos de autosabotaje. Dios lo sabe. Por eso no te da cosas grandes cuando tu carácter todavía no ha sido anclado en Él. Él es un Padre que ama demasiado como para apresurarse. No se trata solo de darte lo que quieres. Se trata de que eso que te dará te acerque más a Él y no te aleje. Hay bendiciones que son tan gloriosas que si llegaran cuando aún vives desde la herida, el miedo o el ego, podrían destruirte. Por eso, Dios espera, y mientras espera, te transforma. ¿Te imaginas cuántas cosas Dios ha detenido por amor, no por castigo? Quizás te está guardando de alianzas incorrectas, de oportunidades disfrazadas de bendición, de puertas que tú crees que necesitas, pero que detrás esconden tormentas que no ves. Él ve más allá, y por eso, espera. ¿Y tú, qué haces mientras tanto? ¿Te llenas de angustia?
¿Dudas de tu fe? ¿Te comparas con los que parecen estar recibiendo todo ya? No lo hagas. El tiempo de otros no define el tuyo. Cada hijo tiene un reloj distinto en las manos del Padre. Confía en lo que aún no llega, porque si viene de Dios, no llegará tarde. Llegará perfecto. Hoy quiero invitarte a rendirte a su tiempo, a decirle: Señor, no quiero lo que yo pueda alcanzar con mi fuerza, quiero lo que viene de tu mano cuando tú decidas. Y cuando llegue, lo sabrás, porque no traerá confusión, ni desgaste, ni temor. Traerá paz, gozo y certeza. Así actúa Dios. Aparece cuando ya pensabas que todo estaba perdido y te levanta con una sorpresa que jamás imaginaste. Número 7. Confía, aunque no entiendas nada. La fe más pura no es la que se activa cuando todo encaja, cuando todo tiene sentido, cuando ves el camino claro. La fe más real es la que permanece firme cuando nada parece tener lógica, cuando los planes fallan, cuando Dios guarda silencio y tú no entiendes por qué. Es en ese lugar de incertidumbre donde verdaderamente descubres si tu fe está basada en resultados o en la persona de Dios. Muchos creen que la confianza es un producto de la comprensión, pero en el reino de Dios, la confianza es una decisión que precede al entendimiento. Porque si necesitas entenderlo todo para creer, entonces tu fe depende del control, no del amor. Y Dios no necesita que lo entiendas, necesita que lo sigas. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué me pasa esto? ¿Te has dado cuenta de que, en la mayoría de las veces, Dios no responde a ese ¿por qué? Porque no está tan interesado en explicarte el proceso como en formar tu confianza durante él. Dios no es un profesor de lógica, es un padre de procesos. Él no busca que entiendas su mente, sino que abraces su corazón. Jesús mismo, en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hubo respuesta. No descendió un ángel. No hubo voz del cielo. Solo silencio. Pero aún así, Jesús entregó su espíritu en las manos del Padre. Esa es la fe que transforma realidades, la que entrega todo, incluso sin respuesta. Es natural que quieras entender. Todos lo queremos. Pero hay momentos donde Dios va a romper tus esquemas, donde va a mover las piezas sin previo aviso, donde va a cerrar caminos que parecían perfectos. Y si no estás bien arraigado en su amor, puedes pensar que te ha abandonado, pero no es así. Él está más cerca de lo que crees, solo que está enseñándote a volar con los ojos cerrados. La ciencia nos muestra que el cerebro humano tiende a entrar en estado de alerta cuando no puede anticipar lo que va a suceder. Esto genera estrés, ansiedad, miedo. Sin embargo, también está comprobado que las personas que cultivan la fe y la espiritualidad desarrollan mayor resiliencia emocional y claridad mental, incluso en medio del caos. ¿Qué quiere decir esto? Que confiar en Dios no solo es un acto espiritual, también es una medicina para tu alma. Abraham fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba. No tenía GPS, no tenía mapa, no tenía una promesa detallada, solo una voz que dijo: yo te mostraré. Y él obedeció. ¿Te imaginas la ansiedad que eso puede causar en la lógica humana? Pero fue esa obediencia la que lo convirtió en padre de naciones. A veces, el paso más poderoso es el que das sin ver. ¿Estás dispuesto a caminar sin entenderlo todo? Porque si necesitas garantías para avanzar, no estás caminando por fe, estás negociando con Dios. Y Dios no busca socios, busca hijos que confíen. Y sí, habrá momentos en los que te sentirás confundido, pero incluso en esos momentos puedes descansar en su carácter. Él es fiel, Él es bueno. Él no te trajo hasta aquí para dejarte solo. Muchos han dejado la fe porque no entendieron el dolor, porque no comprendieron la pérdida, la traición, el silencio,
Pero el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando decides confiar incluso con el corazón roto, porque es ahí, en medio de la oscuridad, cuando el amor de Dios se revela con más profundidad. Hoy quiero decirte con todo mi corazón, no necesitas entender cómo va a obrar Dios, solo necesitas creer que Él va a obrar. No luches por tener todas las respuestas, lucha por mantener tu corazón tierno, dispuesto, rendido, porque la fe no se trata de tener certezas externas, sino de estar abrazado a la única certeza interna que importa, que Dios está contigo. Tal vez no entiendas nada ahora, pero un día mirarás atrás y dirás, gracias, Señor, por no hacer las cosas como yo quería. Porque lo que Él prepara, aunque incomprensible al principio, siempre termina siendo perfecto. Número 8. La sorpresa de Dios siempre tiene propósito. Nada de lo que Dios hace es casualidad. Cada detalle que Él permite en tu vida, cada sorpresa que llega sin aviso, está conectada a un propósito eterno. Dios no da bendiciones para entretenerte, ni te sorprende solo para que sientas emoción por un momento. Cada intervención divina lleva la firma de su plan, aunque en el momento no puedas descifrarla. Lo que hoy llega como una respuesta inesperada, muchas veces se convierte en la llave que abre un camino que ni siquiera sabías que existía. Dios no desperdicia milagros. Cada sorpresa del cielo es una semilla con destino, y lo que parece un simple gesto de favor puede ser el inicio de una cadena de eventos diseñados para colocarte justo donde Él te necesita. Y si esa oración contestada que no esperabas es más que un regalo, es una misión. Muchas veces el pueblo de Dios recibe cosas maravillosas sin comprender que no se trata solo de ser bendecido, sino de ser enviado, posicionado, encendido. Dios te sorprende no solo para llenarte, sino para impulsarte. José nunca imaginó que su promoción en Egipto, después de años de prisión y olvido, tenía como propósito salvar a una nación del hambre. Él no pidió ser gobernador, solo fue fiel donde nadie lo veía, y cuando llegó su momento, la sorpresa de Dios no fue solo un nuevo puesto, fue la revelación de un propósito divino que abarcaba generaciones. ¿Estás viendo lo que recibes como un final o como un principio? Porque muchos creen que cuando Dios responde, el viaje terminó. Pero en realidad, cuando Dios te sorprende, apenas está comenzando el verdadero llamado. Las bendiciones de Dios no son puntos finales, son comas que te lanzan a nuevas historias. Incluso cuando no entiendes para qué llegó lo que llegó, puedes confiar en que todo lo que viene de Dios tiene una asignación, cada recurso, cada oportunidad, cada encuentro. No te dejes engañar por su forma simple o su entrada silenciosa. Dios no necesita espectáculo para actuar con poder. Él usa lo inesperado para desatar lo eterno. En el ámbito de la neurobiología se ha demostrado que los momentos de fuerte sorpresa emocional quedan profundamente grabados en la memoria a largo plazo. Esto significa que los actos inesperados de gracia, amor o intervención divina se convierten en anclas para el alma, marcando etapas de transformación. Dios no solo quiere darte cosas, quiere marcarte. Quiere que cada sorpresa suya sea una evidencia tangible de que Él sigue presente, guiando, orquestando, revelando. Cuando Jesús se apareció resucitado en medio de sus discípulos, lo hizo sin previo aviso. Ellos estaban encerrados por miedo, y de pronto, Él estaba allí. No solo para sorprenderlos, sino para darles el Espíritu Santo, renovar su fe y enviarles una nueva comisión. Ir al mundo y predicar. La sorpresa abrió la puerta a una misión. Por eso, no te limites a celebrar lo que Dios te da. Pregúntale, ¿para qué me lo estás dando? No te detengas en la bendición, profundiza en el propósito, porque detrás de cada respuesta inesperada
hay una razón que el cielo quiere revelarte. ¿Estás listo para asumir lo que la bendición representa, no solo lo que te ofrece? Muchos piden puertas abiertas, pero no todos están dispuestos a cruzarlas. Otros oran por oportunidades, pero se paralizan cuando llegan. La sorpresa de Dios, aunque gloriosa, también exige responsabilidad espiritual. Te llama a vivir a la altura de lo que recibes, a caminar con humildad, entendiendo que lo que tienes no es solo para ti, es para impactar, para servir, para sembrar. El apóstol Pablo dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese todas las cosas incluye lo bueno y lo inesperado, lo doloroso y lo milagroso, todo. Y cuando lo crees, vives con los ojos abiertos a lo divino. Ya no ves la vida como una sucesión de accidentes, sino como una historia escrita por un Dios que nunca improvisa. Así que, cuando llegue el próximo milagro sin aviso, no preguntes solo ¿por qué a mí? O ¿cómo ocurrió esto? Pregunta con valentía y gratitud, Señor, ¿qué quieres hacer a través de esto? Porque cuando entiendes el propósito, la bendición no solo te sorprende, te transforma. Número 9. Cuando menos lo esperes, llegará. Hay oraciones que hiciste hace años, con lágrimas y desesperación. Peticiones que nacieron en tu momento más oscuro, en noches de soledad, en días en los que solo te mantenía en pie una chispa de fe. Y quizás hoy, con el paso del tiempo, te has resignado. Has dejado de esperar, de insistir, de creer con la misma intensidad. Pero Dios no ha olvidado. Lo que tú soltaste, Él todavía lo sostiene. Muchos milagros no llegan cuando más los esperas, sino cuando ya dejaste de contarlos. Y eso no significa que Dios se tardó. Significa que Él sabía que lo mejor era sorprenderte en el momento más inesperado, para recordarte que siempre estuvo en control. Cuando Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel, la iglesia estaba orando por él. Pero cuando tocaron la puerta y una joven lo vio, ni siquiera lo creyeron. Estaban orando, pero no esperaban que la respuesta llegara tan pronto. Dios respondió incluso cuando ellos mismos habían perdido la expectativa. ¿Y si la promesa que diste por muerta está más viva que nunca? Quizás dejaste de orar por ese hijo, por esa restauración, por ese llamado. Tal vez ya hiciste las paces con la idea de que no pasará. Pero es en ese terreno donde Dios más le gusta manifestarse, en el terreno donde ya no hay esperanza humana, porque ahí solo Él puede recibir la gloria. Dios no se rinde contigo, aunque tú hayas bajado los brazos. Él no deja de construir, aunque tú ya no veas progreso. Es el maestro de las sorpresas, el Dios que aparece en medio de la nada, en el momento menos probable, y transforma el desierto en jardín con una sola palabra. ¿Estás dispuesto a volver a creer, incluso si ya no sientes nada? Porque la fe no siempre se siente. Muchas veces la fe solo permanece en silencio, en obediencia, en constancia. Y cuando Dios ve esa fe silenciosa, sin adornos, sin espectáculo, se mueve con poder. Él no necesita tu fuerza, solo necesita tu entrega. En el mundo natural, los terremotos más potentes muchas veces no hacen ruido en la superficie antes de manifestarse. El movimiento empieza en lo profundo, invisible, callado, y de repente todo cambia. Así también actúa Dios. El milagro que viene no siempre da señales previas. A veces parece que nada se está moviendo, y de pronto el cielo desciende. No confundas el silencio con abandono. No interpretes la calma como ausencia. El hecho de que aún no haya llegado lo que esperas no significa que no vendrá, solo que llegará cuando menos lo esperes, porque Dios quiere sorprenderte. Y cuando lo haga, sabrás que no fue suerte, ni coincidencia, ni lógica. Fue su mano poderosa, obrando más allá de tus posibilidades. Es probable que hayas sembrado muchas lágrimas en este tiempo.
lágrimas de cansancio, de frustración, de impotencia. Pero el Salmo 126 dice que los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. La cosecha llega, no en tu hora, en la suya, y cuando lo hace, te inunda con una alegría que el sufrimiento no puede apagar. ¿Te atreves a levantar hoy tus expectativas otra vez? Tal vez no veas cómo, ni cuándo. Tal vez todo a tu alrededor te diga que ya no tiene sentido esperar. Pero en el reino de Dios, el que espera no es débil, es sabio, porque sabe que la promesa no depende del clima, ni del entorno, ni de sus emociones. Depende de un Dios que jamás olvida lo que prometió. Hoy te digo con el corazón lleno de fe, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en el momento más común del día, pero llegará. Cuando menos lo esperes, Dios hará algo que cambiará tu vida para siempre. Número 10. Mantén el corazón en posición de fe. Lo más difícil no es creer cuando todo va bien. Lo verdaderamente desafiante es mantener el corazón encendido cuando todo a tu alrededor parece haberse apagado. Cuando las oraciones no tienen respuesta, cuando las promesas parecen lejanas, cuando las puertas no se abren y el cielo parece mudo, ahí es donde se revela el verdadero estado de tu fe. No se trata solo de tener fe, sino de mantenerla en posición, alineada, despierta. La fe no es un botón que se enciende cuando lo necesitas, es una postura del alma, un estado del corazón que se sostiene día tras día, aun cuando no hay evidencia de que algo esté por cambiar. Es mirar hacia lo invisible, con la convicción de que Dios sigue obrando aunque tú no lo veas. Y si lo que Dios está evaluando no es cuánto crees, sino cómo persistes en creer. En la Biblia encontramos a la viuda que cada día insistía ante el juez injusto hasta recibir justicia. Ella no tenía poder, ni influencia, ni defensa, pero tenía persistencia, tenía determinación espiritual. Y Jesús mismo dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Mantener el corazón en posición de fe no significa negar la realidad, ni ignorar el dolor. Significa que, a pesar de todo, tu espíritu se niega a rendirse. Es como un árbol que, aunque esté en invierno y no vea frutos, sigue alimentándose desde la raíz, sabiendo que la primavera llegará. La ciencia ha demostrado que la actitud de esperanza sostenida, lo que podríamos llamar posición de fe, tiene un impacto directo en el sistema inmunológico, la recuperación emocional y la resistencia ante el estrés. Dios nos diseñó para resistir cuando creemos. Nos formó con una estructura que florece bajo la fe constante. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, no se desesperó. Mantuvo su corazón en paz, firme, enfocado en su Dios. No tuvo promesas audibles, ni ángeles visibles antes del milagro. Solo fe, y fue esa fe silenciosa, sin espectáculo, la que activó el poder del cielo y cerró las bocas de los leones. Dios no necesita una multitud para obrar, solo necesita un corazón firme. Estás cuidando el lugar más importante de tu vida, tu interior. Porque no importa cuán caótico sea lo externo, si tu corazón está en la posición correcta, el cielo se moverá a tu favor. Muchos se desgastan tratando de cambiar sus circunstancias, pero lo que realmente cambia el rumbo es la postura del alma. Es fácil clamar cuando tienes fuerza. Lo difícil es seguir creyendo cuando ya no tienes ni lágrimas. Y es ahí donde Dios se glorifica. Cuando ve que no estás creyendo por emoción, sino por convicción. Cuando tus labios aún adoran, aunque tu alma esté cansada. Cuando dices, te creo, incluso sin tener razones lógicas. Ese es el tipo de fe que sacude el cielo. Mantener tu corazón alineado con Dios es como mantener una antena apuntando al cielo. Quizás hoy no escuchas nada, pero en cualquier momento una señal puede llegar.
una palabra, una oportunidad, un milagro. Y si tu corazón está listo, no solo la recibirás, la sabrás reconocer. No dejes que el desánimo robe tu enfoque. No permitas que las voces de afuera callen la verdad que Dios ya sembró dentro de ti. Recuerda que la fe no es frágil cuando se alimenta de la palabra. Vuelve a leer esas promesas. Vuelve a orar aunque no sientas nada. Vuelve a adorar aunque estés en guerra interna. Porque en cada acto de obediencia silenciosa estás levantando un altar que Dios no ignora. Hoy es un día para reafirmar tu posición, para declarar, aunque todo diga lo contrario, yo sigo creyendo. Y cuando tu corazón se mantenga firme, el cielo responderá. No porque lo merezcas, sino porque la fe constante mueve la mano del Dios inmutable. Y Él siempre honra a los que permanecen. Número 11. Tu historia no ha terminado. Este capítulo que estás viviendo no es el final. Aunque se sienta oscuro, aunque las páginas parezcan manchadas por el dolor, aunque los últimos párrafos hayan estado llenos de silencios, pérdidas y preguntas sin respuesta, Dios sigue escribiendo. Y lo más glorioso es que Él no ha terminado contigo. Muchos creen que su propósito caducó por los errores del pasado, por la edad, por los fracasos o por los retrasos. Pero en el reino de Dios nada se desperdicia y nadie queda fuera de los planes del cielo por accidente. Dios no desecha historias marcadas por el dolor, las redime. No cancela destinos por caídas, los reconstruye desde la gracia. Él es el autor que escribe belleza desde las ruinas. ¿Quién te dijo que ya era tarde para ver lo que Dios te prometió? A menudo esa voz no es la de Dios, sino la del enemigo susurrando resignación. Pero lo que Dios comenzó, Él lo completará. Así lo dice su palabra. No hay pausa que Él no pueda convertir en reinicio, ni capítulo roto que no pueda reescribir con gloria. Mira la historia de Job. Lo perdió todo: familia, salud, bienes, amigos. Fue un capítulo desgarrador, pero su historia no terminó ahí. Después de todo el quebranto, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Y no solo lo restauró materialmente, restauró su visión de Dios. Lo que parecía un final trágico era en realidad un nuevo comienzo. Y si este momento difícil que vives no es un cierre, sino una transición, los procesos que hoy no entiendes, mañana serán testimonios que inspiren a otros. La herida que hoy te duele puede ser la misma por la que otros serán sanados cuando tú cuentes cómo Dios te levantó, porque el cielo nunca deja una historia inconclusa. En psicología existe el principio narrativo de la resiliencia. Las personas que logran reinterpretar su historia desde un marco de propósito y fe desarrollan una fuerza emocional mucho más profunda que aquellas que ven su vida como una sucesión de accidentes. Dicho de otra forma, cuando tú entiendes que tu historia está en manos de Dios, incluso las partes más dolorosas comienzan a tener sentido. David fue ungido para ser rey, pero pasó años siendo perseguido como un criminal. Vivió escondido en cuevas, traicionado, solo. Pero aún ahí, en esos capítulos que nadie quiere vivir, Dios lo estaba preparando. No lo había olvidado. Solo lo estaba formando para gobernar con el corazón correcto. Y cuando llegó el momento, su historia dio un giro eterno. Tú no estás excluido de eso. Si hoy te sientes fuera del propósito, confundido o abandonado, es porque estás justo antes de una nueva página. Dios está tomando su pluma eterna, y mientras tú piensas que ya no hay espacio para más, Él dice: aquí comienza algo nuevo. Él escribe mejor desde los escombros. Él revela más cuando ya no quedan fuerzas. No determines tu destino por lo que estás viviendo hoy. Tu vida no es una fotografía fija, es una película en movimiento. Y en esta historia, el protagonista no eres solo tú. También lo es el Dios que pelea por ti, intercede por ti y jamás se da por vencido.
¿Estás dispuesto a dejar de mirar lo que perdiste para comenzar a mirar lo que viene? Porque mientras te enfocas en el pasado, puedes perderte el próximo milagro. Mientras lloras por las páginas manchadas, puedes ignorar que el autor está escribiendo líneas nuevas que contienen respuestas, encuentros, restauraciones y sueños renovados. La Biblia dice que mejor es el fin del asunto que su principio. Eso no es solo poesía, es una promesa. Dios nunca termina una historia en ruinas. Él siempre tiene una escena más, una redención más, un milagro más. Y si hoy estás respirando, es porque todavía hay capítulos que vivir, bendiciones que recibir y gloria que manifestar. Tu historia no ha terminado y lo mejor aún está por escribirse. Número 12. Prepárate para lo inesperado. Dios no está limitado por tu lógica, ni por tus planes, ni por tus experiencias pasadas. Él es soberano, creativo, profundo y absolutamente impredecible. Cuando parece que todo está en calma, Él irrumpe con poder. Cuando ya no esperas nada nuevo, Él abre una puerta que no sabías que existía. Cuando crees que todo ya fue escrito, Él revela un nuevo capítulo. Por eso, necesitas aprender a vivir en posición de expectativa, con el corazón despierto, no esperando solo lo probable, sino lo sobrenatural. Porque en el reino, lo que cambia tu vida no siempre es lo que pediste, sino lo que Dios decide darte cuando estás listo, aunque tú no lo sepas. Y si el milagro que tanto anhelas no llega por tu insistencia, sino por tu preparación interna. Muchos oran, pero pocos se preparan. Muchos claman, pero no ensanchan su fe para recibir. Pero cuando tú preparas tu vida como si algo grande estuviera por venir, le estás diciendo a Dios, estoy listo, no porque lo merezcas, sino porque crees. Y eso, en el cielo, abre dimensiones. Mira a Noé, no llovía, nadie entendía por qué construía un arca. Pero él se preparó, durante años, sin pruebas, sin señales, solo con una palabra. Y cuando el diluvio llegó, él ya estaba dentro de la obediencia. Noé no se salvó por correr en el último momento, sino por prepararse en silencio. Hoy te digo esto con todo el peso de la fe. Prepárate para lo inesperado, porque cuando Dios te sorprende, lo hace de formas que rompen tus estructuras. Usa caminos inusuales, personas que no imaginabas, tiempos que parecen equivocados, y aún así, todo encaja, porque cuando Él lo hace, nada falta, nada sobra. La ciencia nos habla del efecto umbral, ese punto invisible donde después de mucha preparación acumulada, un sistema colapsa para transformarse radicalmente. Todo parece igual, hasta que de repente cambia. Así sucede con las temporadas de Dios. Todo puede parecer estancado, pero el cielo ya está en cuenta regresiva. Por eso, no te duermas espiritualmente, no entres en rutina, no dejes que la incredulidad te apague. Hoy más que nunca, afina tu oído, alinea tu corazón, levanta tu mirada, porque lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento, y solo los que estén atentos lo reconocerán. ¿Estás haciendo espacio en tu vida para lo que Dios quiere traer? Porque a veces el problema no es que el cielo no hable, es que tú no tienes espacio para escucharlo. Has llenado tu mente de ruido, tu agenda de urgencias, tu corazón de preocupaciones, pero Dios necesita un espacio, una fe abierta, un alma rendida. Elías no escuchó a Dios en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento. Lo escuchó en el susurro. ¿Tienes espacio para oír el susurro de Dios? Porque ese susurro puede contener tu próximo destino. Hoy es el momento de alistarte, de limpiar tu altar, de organizar tu interior como quien espera una visita importante. No porque tengas miedo, sino porque tienes expectativa. Y donde hay expectativa santa, el cielo responde. Así que abre tus manos, quita tus condiciones, desactiva tu lógica.
Y dile a Dios con humildad: Padre, no entiendo cómo lo harás, pero me preparo para recibir lo que solo tú puedes hacer, porque cuando menos lo esperes, Él te sorprenderá de una forma que ni siquiera puedes imaginar. Prepárate, porque lo inesperado ya viene en camino. Llegaste hasta aquí, y eso ya te hace diferente. Ya te coloca en una categoría espiritual donde pocos perseveran. En un mundo de prisas y distracciones, tú has elegido quedarte hasta el final de este mensaje. Eso no es casualidad, es un acto de fe, de hambre espiritual, de comunión profunda con el Dios que te ve incluso en el secreto. Y quiero que sepas algo: Dios honra a los que se quedan. Mientras muchos apenas rozan la superficie, tú decidiste bucear hasta lo más profundo de esta palabra. Mientras otros dejaron el video a mitad, tú fuiste fiel hasta el último suspiro de este mensaje. Eso dice algo poderoso de ti. Estás dispuesto a ser parte del remanente, de los que no solo escuchan, sino que reciben. Por eso, quiero invitarte a que comentes ahora mismo la siguiente frase: esperé y Dios me habló. Escríbela como un sello profético, como una señal de que estuviste aquí hasta el final, como una forma de decir: Señor, estoy listo para lo inesperado. Habla, que tu siervo escucha. Esa frase no solo mostrará tu compromiso, también me permitirá ver quiénes son los elegidos que llegan hasta lo más profundo de estos encuentros sagrados. Y créeme, no estás aquí por accidente. Este canal no es un simple espacio de contenido, es un altar digital, una extensión del reino, un lugar de encuentro para almas sedientas que, como tú, necesitan una palabra que avive el fuego interior. Por eso te invito a que compartas este video con alguien que esté cansado, a punto de rendirse o simplemente esperando una señal. Tal vez este mensaje sea la respuesta por la que alguien oró en silencio. Y tú puedes ser el canal, el instrumento, el puente. Suscribirte a este canal no es un acto trivial. Es como plantar una bandera en tu camino espiritual, diciendo: aquí hay alimento, aquí hay dirección, aquí Dios me habla. Y si ya estás suscrito, felicitaciones. Estás siendo parte activa de una comunidad que busca la verdad, la fe viva y la presencia de Dios más allá de los templos físicos. Pero si aún no lo estás, pregúntate: ¿cuántas veces más dejarás pasar lo que el cielo te está ofreciendo? Suscribirse no es solo un clic, es una declaración. Es reconocer que tu fe necesita acompañamiento, palabra constante, mensajes como este para no apagar la llama que hay en ti. Y si no lo haces, no es que Dios se aleje, pero estarás desconectándote de un canal que Él mismo puede estar usando para tocarte, consolarte y darte dirección. Los sabios entienden que el alimento espiritual no se busca solo cuando se tiene hambre, sino cada día, para mantenerse fuertes cuando venga la prueba. Y este canal es eso: alimento para tus días grises, luz para tus noches oscuras y esperanza cuando sientas que todo se detiene. Hoy quiero invitarte, antes de cerrar este video, a que te quedes en quietud unos minutos más. Escucha la música que está sonando, no la interrumpas, no te apresures, este es tu momento con Dios. Mientras suena esta melodía, deja que tu alma respire, cierra tus ojos y solo dile al Señor en tus propias palabras: gracias por este día, gracias por hablarme, gracias por no olvidarte de mí. Permite que esta atmósfera se convierta en tu altar, porque si cortas este video antes de tiempo, podrías también cortar la conexión que el cielo quiere reforzar contigo. Permanece. A veces, la parte más poderosa llega justo después del amén. Y ahora respira profundo, porque cuando menos lo esperes, Dios te sorprenderá. Y lo que vendrá hará que cada segundo de espera valga la pena. Amén.